Una hermosa nota, en este caso telefónica, pero vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de la vida de los adolescentes, de los vínculos, sobre todo para quienes tenemos en casa adolescentes, quienes tenemos un adolescente, nuestro adolescente, bueno, por ahí nos toca vivenciar muchas de las cosas que seguramente vamos a compartir ahora con Delfina de la Riva, que es psicóloga rafaelina de aquí de nuestra ciudad, por supuesto, para hablar en detalle de este tema y bueno, seguramente muchas cosas más. Le damos la bienvenida, Delfina. Buenas tardes, bienvenida. Karina Ortiz te saluda desde acá. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un tema que por allí para los que tenemos adolescentes en casa, vamos a saber completamente de lo que estamos hablando, pero siempre es importante conocer, ¿no? En detalle, justamente, ¿no? Los adolescentes, los vínculos, y siempre hablamos de los vínculos y hablamos, muchos dicen, cuando yo era adolescente no era así, los tiempos cambiaron, eran otras cosas. Bueno, ¿y qué hay de cierto de todo eso que se dice, de que los adolescentes también han cambiado a lo largo de los años, o que quizás la adolescencia de hoy no es la misma de hace tiempos atrás, es como que la adolescencia se ha extendido? ¿Esto es así? Yo creo que hay muchas cosas de la adolescencia, del vivir adolescente, siguen siendo iguales, que muchas veces una Sí. se olvida de cómo era estar en esa piel, en esa cabeza Sí. de ser adolescente, ¿no? Y sí, hay otras cosas que sí, se han modificado muchísimo, ¿no? Con el contexto y la tecnología que nos atraviesa. Claro. Y yo creo que la adolescencia sí se ha extendido, ¿no? Hoy empieza a los 10 años, la preadolescencia, y se ha extendido hasta los 20 largos, ¿no? Claro. Sí, se ha extendido más que antes. Es como que antes los adolescentes teníamos como referente a nuestros padres quizás, y era como nuestro objetivo o nuestro ideal llegar ahí, y era que como justamente eran como los plazos más cortos. Ahora es como que, bueno, se alarga también, ¿no? La vida de los padres es distinta. Esto también lleva al correr de la vida diaria y al mismo trabajo y a la misma vorágine. El vivir todo con inmediatez también tiene que ver con eso. Sí, yo creo que sí, que sí tiene que ver con este alargamiento de la adolescencia. Igualmente, el proceso y lo que sucede en el cerebro del ser adolescente, Sí. y en el cuerpo es lo mismo. Y muchas veces muchos papás y mamás olvidan de lo que era esto, ¿no? De cómo era pelearse con un amigo o una amiga, ¿no? Hoy se ve por ahí quizás ay, no me dio like, o publicó una foto con una amiga, mi mejor amiga publicó una foto con otra amiga, ¿no? Cómo Sí. eso para un adolescente puede ser vivido con mucha intensidad y con mucha, a veces, tragedia, ¿no? Simples hechos en la vida de un adolescente lo pueden vivir así, con emociones muy intensas, con estos cambios de emociones que por ahí son muy abruptas, ¿no? Sí. Con intensidad emocional, que es parte de lo que está pasando en su cerebro, en realidad, ¿no? Los cambios que están atravesando en el cerebro y en su cuerpo, ¿no? Se está dando uno de los mayores cambios que suceden en la vida a nivel cerebral. Si quieren les cuento, claro. No sé qué, ahí sí, pasan, ¿viste? Porque una vez no entiende, ay, le dio un like y ya puede estar, no sé, alegre todo el día, sí. O una amiga le dijo algo y quizás una angustia de semanas, ¿no? O una mirada quizás algo incisiva, ya el adolescente ya entra en una ansiedad muy intensa, ¿no? Yo creo que me gustaría explicar un poco qué está pasando internamente en ese cuerpo y en ese cerebro. Por favor, sí. Sí, que eso es igual ahora y antes, con distintas situaciones, ¿no? Con distintos contextos, ¿no? El adolescente está pasando, bueno, la amígdala en ese momento, que es como el detector de humo, sí. Lo que le dice está bien, está mal, ¿no? Sí. Está muy sensible. Entonces las emociones como el enojo, la ira, el miedo, en ese momento están a flor de piel. Entonces cualquier cosa, qué sé yo, que pasa puede ser tomada como, no, esto es el fin del fin del mundo, ¿no? Es así.
Te digo que sí porque tengo un adolescente de 15, casi 16 años en casa y todo lo que estás diciendo es textual. A veces menos, a veces más, pero bueno. Sí, el sistema de recompensa en este momento de su vida está muy sensible. Es decir, ante cualquier situación, estímulo novedoso, su cerebro segrega más dopamina que un adulto, ¿no? Y esto está hecho de esta forma para sobrevivir, ¿no? Evolutivamente, para que el adolescente se anime a explorar caminos fuera de casa, ¿no? Para que crezca. Entonces, ante cualquier situación novedosa, el adolescente voy, ¿no? Quiero más placer, quiero vivir esto que es nuevo, ¿no? Su cerebro está preparado de esa forma, ¿no? Sí, sí, y a veces también es como que los padres muchas veces, ¿no? He escuchado, aparte yo trabajo con niñas y adolescentes también, ¿no? Yo soy guía scout y trabajo con niñas, guías y adolescentes. Y es como que uno en la etapa de la adolescencia, es como sobre todo con su hijo, uno siente que hasta cierta edad su hijo era de una manera. Y es como que sentís que en la adolescencia te cambian a tu hijo. Total, o sea, y decís, ¿cómo puede ser que quizás de la noche a la mañana muchas actitudes que eran de una manera pasan a ser de otra? O algo tan simple como que antes dejaban que le des un beso, un abrazo y ahora en la adolescencia no te lo permiten. Es que es así, claro. Es como del niño del adolescente hay cambios que son como muy abruptos, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esto que están vivenciando internamente, que es como, bueno, muchos cambios. Esto que contaba, su lóbulo prefrontal, está en pleno desarrollo. Y el lóbulo prefrontal es el que se encarga de la racionalización, el poder tomar y medir las consecuencias de sus actos, la planificación, el control de sus emociones. Eso se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces hace que sean más impulsivos, ¿no? Que las emociones les cuesta regularlos, que cualquier cosita que quizás le moleste, aparece el miedo, el enojo o la alegría así a flor de piel, ¿no? Por eso todo tiene que ver con una cuestión biológica interna que está atravesando ese adolescente. Está en una situación de vulnerabilidad, podríamos decir, ¿no? Por eso es tan importante tener adultos, mamá o papá o personas a cargo que estén sosteniendo y pudiendo sostener ese momento particular, ¿no? De tanto caos, de tanto tormentoso le podríamos decir, ¿no? Como una tormenta que están viviendo interna. Bueno, y a ver, no sé si tiene que ver con vínculos, pero sí con esto que estamos viendo mucho hoy en día no solo en la ciudad, sino es un fenómeno que creo que se está dando en todo el país, esto de, no sé si denominarlo una moda o tribus urbanas. ¿La tenemos ahí, Delfina? Sí, estoy. Ahí está. Los Terians, estos. Bueno, a ver, no sé, eso, ¿cómo lo explicaría? Porque por ahí es como que no llegamos a entender cómo pueden autopercibirse, de qué manera y meterse como si fuesen ese animal. No sé, ¿los podés explicar un poquito, por favor, eso? Porque por ahí es como que es muy indescifrable todavía. Sí, vos sabés que no estoy muy... Lo he leído, leído igualmente, puedo entender de lo poco que sé en realidad, que es como probar diferentes formas de identidad, sin ser algo patológico, ¿no? Como una búsqueda de identidad del propio adolescente. Creo que los medios le están dando mucha entidad al ser algo que, no sé, que no se ve tan, no sé, pero quizás los medios lo gigantaron, ¿no? Este tema, cuando hay temas más difíciles y más complejos que están pasando los adolescentes, ¿no? Como la depresión, el suicidio, la ansiedad. Es que no he leído mucho, no sé mucho de esa tribu urbana. Es como una forma de experimentación y de relacionarse con la quizás. identidad. Sí, quizás de relacionarse también, porque ya que hablábamos de los vínculos, que quizás también es como que buscan una nueva forma. Esto, viste que los adolescentes es como que siempre tratan de hacer quizás lo que hace la mayoría,
para no quedar afuera, para no sentirte distinto, para no estar excluido. Es como que para pertenecer tengo que ser de esta manera o de la otra, si no, no me van a meter dentro de ese grupo. Bueno, todas estas Claro, cosas siempre existieron las tribus urbanas, yo creo que esta es una tribu, es como una más, ¿no? Sí. Donde está la búsqueda de la identidad, el probar, también bueno, está para investigar, ¿no? ¿Qué significa cada animal que elige de esa persona, que elige el adolescente, ¿no? ¿Qué rasgos tiene que quizás lo representa o lo necesita, ¿no? Sí, seguimos sin entenderlo todavía, por lo menos de mi parte aún cuesta un poco, más allá de que hemos escuchado algunas explicaciones, pero bueno, pero volviendo más de lleno, ¿no?, a lo que es la vida de los adolescentes, los vínculos, esto que hablábamos recién, ¿no?, el sentirse parte de un grupo, el sentido de pertenencia, el no sentirse excluido, el bullying, que lamentablemente hoy también se ve mucho, ¿no?, y que el vínculo entre ellos, entre sus pares, se da mucho. Por ahí, bueno, en tu caso, ¿qué es lo que más ves a menudo, ¿no?, en conflictos justamente que están relacionados con los vínculos? Y hoy veo como vínculos muy frágiles en la adolescencia, ¿no? Donde hoy aparece el ciberbullying, donde hoy pueden ser, el bullying sigue siendo moneda corriente, ¿no? Yo creo que no hubo un cambio en relación al pasado, y aparece la figura del bullying por internet, o el miedo a mostrar su propia cara o imagen para que sea recortada y transformada en meme, ¿no? Y pasado como sticker por un otro, ¿no? Cómo algo se puede viralizar de forma tan rápida, entonces hace que adolescentes o preadolescentes se tapen su rostro o que no tengan fotos en Instagram, ¿no? Que no tengan en el feed, por miedo a que esa imagen sea capturada y recortada y transformada o en meme o que el ciberbullying, ¿no?, en el aula. Bueno, hoy está mucho ese tema. Sí. Lamentablemente. Sí, lamentablemente, bueno, se ve muy a menudo hoy el bullying, no solamente en las escuelas, también en el grupos de amigos. Bueno, creo que es algo que lamentablemente quizás existía cuando nosotros éramos más chicas, pero bueno, no se le denominaba de esa manera y quizás no se le daba la importancia que hoy sí le da. Delfina, ¿qué le dirías hoy, por ejemplo, a un papá, a una mamá que te está escuchando, que está mirando, bueno, y que tenga hijos adolescentes, ¿no?, para tener en cuenta al momento, ¿no?, de relacionarse? Sabemos que los adolescentes tienen su tiempo y no todos los tiempos son iguales en uno y en otro. Bueno, ¿qué recomendación darías como para que ayudes un poco, ¿no?, al diario vivir de los padres de adolescentes quizás? A mí me gusta mucho un psiquiatra, terapeuta, que es Lucas Raspal, y él habla de que los adolescentes es como... Hola, ahí se nos tildó. Ay, se nos tildó, qué lástima. A ver, Delfina. Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí sí, ahora sí, Delfina, ahí te escuchamos. Sí, ahí te escuchamos. Sí. Ahí sí. Sí, perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho un psiquiatra, un terapeuta que trabaja con adolescentes, que se llama Lucas Raspal, y él habla como si los adolescentes estuviesen andando en una bicicleta que no tiene frenos, ¿no? Y el rol de sus cuidadores principales sería ser el freno, ¿no? Sería ser el freno y enseñarle a poner ese freno, ¿no?, que él no puede en ese momento por todo lo que está pasando interiormente, ¿no? Ser freno, y él habla de ser faro también, ser faro en relación a ser guía, ¿no? Por ahí pasa mucho que los padres o madres, lo que pueden también, entendiendo lo complejo que es hoy ser mamá o papá de un adolescente, se ponen a la misma altura, ¿no? Y esto no termina siendo para nada positivo en el adolescente, ¿no? Por eso siendo también autoridad y pudiendo poner límites. Y sobre todo la inmediatez, ¿no? Porque es como que hoy quieren todo ya. Bueno, eso es culpa también de la tecnología, del avance, quizás de que agarramos el celular, buscamos algo y lo tenemos inmediatamente, distinto a lo que era nuestra época, que quizás teníamos que buscar en un libro, ir a otros lugares para buscar la información de lo que necesitamos, y en la inmediatez hace que quizás ellos quieran algo y te digan lo quiero ya, ahora, y es todo rápido y todo efímero también.
Sí, se perdió mucho la tolerancia y la frustración. Claro. Sí, Con, no, no, sí, cómo funciona sí, TikTok, la posibilidad de esperar, la sí, posibilidad de racionalizar, la posibilidad de atender a algo durante un determinado tiempo, ¿no? Hoy la atención es mucho más corta, sí. ¿no? Por eso en este mundo tan veloz que vivimos, creo que una forma de resistir, ¿no? Esto de que le aconsejaría a los papás y a las mamás, es poder volver a encontrarse con sus hijos adolescentes desde la sensibilidad, desde el diálogo sin pantallas, Sí. como desde poder realmente entender qué quieren decir, ¿no? Que aunque a veces sean conversaciones incómodas, complejas, poder darle ese lugar, ¿no? De diálogo, Sí, de presencia, es que por ahí en el importante. mundo veloz que vivimos es Sí, tan difícil, ¿no? Porque es difícil vivir en el mundo de hoy. sí, es muy complicado. Delfina, bueno, me quedaría mucho más dialogando con vos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va. Me quedo con esto, ¿no? El diálogo, me parece que el diálogo es importante. El escuchar, a veces sin decir nada, pero a veces los adolescentes quieren ser escuchados. Tienen algún problema, mamá, che, me pasó tal cosa. Bueno, escuchar a veces sin preguntar, a ellos quizás a veces le basta, ¿no? Con eso. Y me quedo con esto que dijiste, de ser faro. Qué importante ser faro, ser guía, ser luz, encaminarlos, ¿no? Quizás por ese camino que le queda por delante y que, bueno, muchas veces ellos se toman de nosotros mismos para poder desandar muchas veces decisiones que tienen que tomar y que, bueno, muchas veces somos nosotros los referentes para poder decidir o definir. Así que me quedo con eso. Me Totalmente, encantó. Cari, eso Sí, que decís, sí, que los ven, papá y mamá son los referentes, ¿sí? sí. Que van a seguir sus comportamientos, sus valores. Me encantó esta charla, Delphi. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando porque a mí me encanta. Además que, bueno, me encanta como tengo ese rumbo de niñas y adolescentes, me gusta. Y bueno, Ay, qué lindo. teniendo un adolescente en casa, por ahí también uno lo vive más de cerca y está bueno siempre tener la voz de alguien que pueda guiarte y orientarte. Un gusto, Delphi, realmente. Bueno, Un ojalá la gusto, próxima sí, hay pueda... mucha tela para cortar Sí, con este tema. bueno, Hay mucho seguramente para hablar. nos volveremos a encontrar mediante, bueno, mediante Meet o si no, aquí en el estudio también te espero en algún momento. Sé que viniste un día que yo no estaba, lo lamenté mucho, pero bueno, seguramente ya nos vamos a estar contactando nuevamente, porque seguramente Sí, hay mucho claro. para hablar. Y seguramente dándole también la posibilidad a los oyentes de que nos escriban, de que nos hagan consulta. Me gusta eso. Bárbaro. Gracias por la Gracias, invitación. Para mí por un favor. placer. Muchas gracias a vos. Un gusto. Hasta Un luego. gusto. Chau, chau. Adiós. Hasta luego. Delfina de la Riva, psicóloga de Rafelina, este tema que, bueno, es muy importante poder hablarlo. Tengas o no tengas adolescentes en casa, me parece que es muy importante hoy la relación de los adolescentes, los vínculos, cómo se comportan, cómo aprenden también de nosotros como adultos. Así que muy sumamente importante. 17:05 vamos a la pausa.